Por primera vez en 20 años bajan las tasas de la Universidad de Zaragoza. Estudiar una carrera el año que viene será de media un 7% más barato. Las que más lo notarán serán las más caras: arquitectura, medicina o bellas artes. De 1.550 euros pasarán a 1.400. Lo acordaron la semana pasada Universidad y Gobierno de Aragón, pero hubo más. Las obras en la Facultad de Filosofía y Letras comenzarán el año que viene. Se harán de una sola vez y, si todo va bien, se entregarán en 2021. Además, este año veremos concluir los trabajos en el edificio Interfacultades o los de los sótanos de la Escuela Técnica de Ingenieros de Huesca. Estos son solo algunos de los compromisos ya rubricados, como el del Pacto por la Ciencia. Con él, Aragón se convirtió en la primera comunidad autónoma en tener uno. Científicos, universidad, empresas y todos los grupos con representación parlamentaria se ponían de acuerdo. El objetivo: blindar la ciencia de los vaivenes políticos y otorgar estabilidad al sector. Lo mismo quieren hacer con la investigación. Pretenden actualizar la ley de 2003. Podría llegar en septiembre a las Cortes. Con ella, el Gobierno de Aragón se comprometería a destinar el 1,3% del PIB a la investigación o crear una categoría para estos profesionales. Del Pacto por la Ciencia y también de las novedades respecto a la universidad que empezarán a plasmarse en el momento de la matriculación y también durante el próximo curso, hablamos esta mañana con la consejera Pilar Alegría, que ya nos acompaña en este plató. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, muy buenos días. Hoy además esas novedades van a ser ratificadas por el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Tomamos, por tanto, el pulso a la universidad, a la investigación y también a la innovación, también a la ciencia. Pilar Alegría, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Muchas encantada. gracias por acompañarnos. Tomamos el pulso. ¿Cuál es el pulso de la universidad en estos momentos? ¿Un pulso constante, fuerte, rítmico? Sí, es un pulso constante, fuerte y rítmico, como bien decías, Pablo. Y además yo creo que ahora, con buenas noticias, especialmente para los estudiantes y para las familias, que en este próximo curso universitario, que empezará dentro de nada, verán cómo a la hora de formalizar el pago de sus matrículas se ve reducido respecto al año anterior, con lo cual yo creo que es una buena noticia para las familias de esta comunidad autónoma. Es una media del 7%, pero no es un 7% lineal. Dependiendo de qué es lo que se estudie, se paga más. Efectivamente. ¿O es mayor o menor el descuento? Así, es progresivo, porque hay unos precios de créditos que estaban entre los más bajos comparado con otras universidades españolas, y esa ha tenido una reducción mínima, y sin embargo había unos precios de otros créditos que eran mucho más altos que la media de otras universidades españolas, y lo que hemos intentado es alcanzar esa media nacional, y ahí en los precios más altos la reducción será de casi un 9,5%. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, un alumno que hasta ahora pagaba 1.550 euros pasará a abonar 1.400, y a los que les costaba 1.375 van a pasar a pagar 75 euros menos. Así es. ¿Esto afecta también a la financiación de la universidad? ¿Eso significa que la universidad va a tener menos ingresos o no tiene nada que ver? Sí, evidentemente nosotros firmamos un acuerdo de financiación para la financiación básica en diciembre del 2015, que fuera destinado, como digo, a esa financiación y también a infraestructuras. Fue un buen acuerdo que ratificamos las dos instituciones, pero también considerábamos que los siguientes beneficiarios de ese acuerdo tenían que ser las familias, especialmente los estudiantes, y por eso empezamos a tomar acuerdos junto con la universidad, como esa reducción que hicimos el año pasado ya de las tasas de los másteres no habilitantes, reduciéndolos un 20% lineal, y ahora este paso de reducir ese precio de los créditos de los grados, que lo comentábamos con el rector y con todo su equipo, que yo creo que en la historia prácticamente de la democracia, ya no en estos 20 años, sino seguramente me puedo extender un poquito más, nunca había habido una reducción del precio de los grados. Se habían congelado las tasas, pero nunca se había reducido, con lo cual es una buena noticia. Ciertamente eso puede suponer algún tipo de merma en lo que la Universidad de Zaragoza pueda recibir, pero bueno, también seguramente esto puede atraer un crecimiento en el número de alumnos que se matriculen, dado que al reducir los precios, bueno, pues puede ser más atractivo o puede posibilitar más a las familias matricular a sus hijos en carreras universitarias. Aún así, pagar 1.500 euros, hay muchas familias que no pueden, que no disponen de ese dinero para que sus hijos vayan a la universidad. Sí, por eso nosotros desde el Gobierno siempre hemos defendido dos cosas fundamentales. Una, la reducción de los precios de las tasas, pero por otro lado tienes que apostar por una política real de becas. Yo creo que tienen que ir ambas cuestiones enganchadas de la mano.
y por eso nosotros cuando llegamos al gobierno, yo recuerdo había una partida de aproximadamente 250.000 euros destinado a becas, y el primer año de este gobierno incrementamos ya esa cuantía en 1,5 millones de euros, y este año son 2,5 millones. Además hemos puesto en marcha 2 tipos de becas distintas de movilidad. Nosotros al final somos una comunidad autónoma con la idiosincrasia nuestra, y la mayoría de nuestros jóvenes se tienen que desplazar para ir a los campus, sobre todo desde el entorno rural, o también de gente que vive aquí en ciudad y tiene que ir a Huesca o que tiene que ir a Teruel. Y luego, por supuesto, unas becas nuevas que pusimos también en marcha para másteres estratégicos. O sea, creo que ambas cosas tienen que ir acompasadas para facilitar que ninguna familia o que ningún joven no pueda optar a esos títulos universitarios por condiciones económicas. Másteres estratégicos, explique a aquellos que nos están viendo en estos momentos qué son los másteres estratégicos. Pues prácticamente son todos. En la Universidad de Zaragoza se hizo, es verdad que esto la definición te viene marcada por la Unión Europea, porque además hay cofinanciación europea con estos másteres, y a excepción de los másteres de estudios propios que propone la Universidad de Zaragoza, el resto son considerados másteres estratégicos porque tienen el condicionante que a mejor formación, más posibilidades tienes de incorporación en un mercado laboral. Con lo cual, ya digo, a excepción de los estratégicos y alguno que pudiera haber online, el resto son considerados estratégicos. Las becas a la movilidad, ¿cuándo podrán empezar a gestionarse, a solicitarse y a concederse? Pues próximamente. Ya hemos puesto en marcha las del año pasado, ya están funcionando sin ningún tipo de problema. Es verdad que el año pasado hicimos una apuesta de 200.000 euros, es lo que se introdujo en los presupuestos, y este año, gracias a ese proceso que hemos tenido de debate y de enmiendas, se ha incrementado en un 50%, es decir, estamos ya en una cifra de 400.000 euros, y en los próximos meses ya las podremos poner en marcha. Claro, estamos hablando de alumnos, hay que mirar la otra parte, que es también el profesorado. ¿Cuándo se va a poder aumentar la tasa de reposición, que es uno de los grandes males de la universidad y que obliga a un tipo de contratos en unas condiciones que casi nos atreveríamos a decir que no son normales para ser aquellos que forman a los profesionales del futuro? Evidentemente, nosotros como gobierno y también como partido político en el Congreso de los Diputados siempre hemos manifestado nuestra posición en contra de ese cuello de botella que introdujo el gobierno del señor Rajoy con la tasa de reposición, porque además el otro día lo hablaba con un número importante de profesorado de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Al final te encuentras a profesores en una edad fructífera de 40, 45 años que están en su mejor momento desde el punto de vista de la docencia y de la investigación, que por esa tasa de reposición no les puedes habilitar el que puedan entrar a ser profesores titulares, y ya no hablamos, por supuesto, a la hora de contratar con esa figura a los catedráticos, ¿no? O sea, tienes ese cuello de botella que imposibilita mucho la propia incluso renovación también que tienen que surgir, ¿no?, en las universidades, y espero y deseo que el gobierno, nosotros desde luego lo vamos a seguir pidiendo, que el gobierno de España entienda que esta situación merma muchas posibilidades a las universidades de este país. Y también eso repercute directamente en la calidad, ¿no? Evidentemente, además son las propias universidades las que han manifestado su queja. Hace poco tuvimos aquí en Zaragoza todas las universidades del G9 que llaman, es decir, todas universidades que son únicas en comunidades autónomas, como es el caso nuestro aquí en Aragón, que solamente hay una universidad pública, y hablaban también de esta tasa de reposición que les imposibilita contratar, como le digo, a personal, a renovar incluso su propia plantilla y atraer muchas veces a los mejores por esa imposibilidad de esa tasa de reposición. Vamos a hablar de otra reposición, que es la reposición de las infraestructuras, que también se están alargando situaciones ya muy complejas, como por ejemplo es la Facultad de Filosofía y Letras, y es seguro que el próximo año, 2018, comienzan las obras de la nueva Facultad de Filosofía y Letras, o esa rehabilitación integral, y que además se hará en una única fase. Bueno, yo sé que a veces la memoria pues nos juega estas pasadas, pero es que hay que recordar que durante 4 años anteriores se destinaron 0 euros a infraestructuras. Entonces, el año pasado, que fue la primera vez que la Universidad de Zaragoza recibió 2,5 millones para infraestructuras, tenían que acometer casi por urgencia distintas obras, temas de interfacultades, temas de colectores, temas que la universidad llevaba retrasada por esa falta de financiación durante 4 años. La semana pasada tuvimos esa reunión 4x4 entre Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón, donde se ha apostado por nuevas obras que ellos tienen que acometer, y efectivamente ya en este presupuesto hay una partida de algo más de 200.000 euros para la licitación
de Filosofía y Letras, y al año que viene, lo antes posible, en este año 2018, veremos comenzar las obras de Filosofía y Letras que es tan esperado por este gobierno, por la universidad, yo creo que por una parte muy importante de la sociedad aragonesa. ¿Y por qué ha tardado tanto? Aparte de... porque es una ambición que se arrastra ya desde hace mucho tiempo. De hecho, ya hace más de 20 años se elevó de forma provisional un piso más para poder atender las necesidades, y ya se planeaba, ¿no?, el cambio de facultad, la renovación integral. Habrá habido muchísimas cuestiones que a mí desde luego se me escapan, pues porque no estaba allí, y seguramente nunca llegó a haber quizá un acuerdo serio, y desde luego yo creo que en la última legislatura está claro, hubo falta de financiación para acometer una obra de este estilo, que no son obras menores, que no las puedes hacer, evidentemente no puedes hacerlas en un año ni en dos, porque al final siempre surgen, ¿no?, algún tipo de problemas o algún tipo de demoras, y cuando planteas una obra tan fundamental como Filosofía y Letras, pues seguramente estás hablando siempre de ese plazo de 3-4 años para poder ver finalizada su reforma. De inmediato vamos a ver cómo se acaba también la renovación del edificio de Interfacultades de Zaragoza, por ejemplo también lo que son los sótanos de la Escuela Técnica de Ingenieros de Huesca. Así es, y además y su compra de material científico, era una de las demandas también que nos pusieron encima de la mesa la Escuela de Ingenieros de allí de Huesca, y se acordó también en esta última reunión que tuvimos con la Universidad de Zaragoza, como cambiar toda la electrificación de la Torres Quevedo también en la Escuela de Ingenieros de aquí de Zaragoza, un importante número de obras que a la propia Universidad de Zaragoza, que es a la que les corresponde, ¿no?, presentar esa solicitud, no la acordamos, y esperamos que este año puedan hacerlo como el año pasado, gestionar toda esa cuantía de 2,5 millones para acometer obras, y por supuesto también para la compra de material científico. Pilar Alegría, en la universidad no solo se dan clases, sino que también es el centro, es el templo, ¿no?, de la investigación, también de la innovación. ¿Cómo va la ley de investigación e innovación, que el otro día recibió también el apoyo unánime por parte del resto de los grupos políticos? Pues va muy bien. Es verdad que nosotros, una vez que firmamos el Pacto por la Ciencia, uno de los compromisos era plasmar ese Pacto por la Ciencia en un texto normativo. Y la semana pasada, hace 2 semanas, la llevé ya a la comisión parlamentaria, y es verdad que encontré una muy buena predisposición por todos los grupos políticos. Ahora mismo esa ley está en un trámite de audiencia pública, está recibiendo aportaciones, distintas cuestiones y alegaciones, y sí que nos gustaría que una vez que concluya, ¿no?, ese proceso de participación ciudadana, podamos ya llevarlo para el mes de septiembre ya con un texto ya más ahormado a las Cortes de Aragón. Entonces yo espero y deseo que ese espíritu, ¿no?, de acuerdo y de consenso que conseguimos con el Pacto por la Ciencia se vea también reflejado en esta ley de la ciencia, que entre otras cosas viene también a actualizar la propia normativa que teníamos ya sobre la mesa, no solamente la autonómica del año 2003, sino también una nacional del año 2011, y evidentemente todo va muy deprisa, pero si hablamos de ciencia, investigación e innovación, pues imagínense, ¿no?, había que hacer un proceso de actualización importante, y es lo que hicimos. Es verdad que no llevamos un documento partiendo de la nada. Ya hubo una importante participación del sector implicado, del sector científico, por supuesto de la Universidad de Zaragoza, también de la Universidad de San Jorge, y yo creo que comenzamos, ¿verdad?, con un buen texto, y está teniendo aportaciones, pero es verdad que la mayoría de las aportaciones no son nucleares, no echan de menos nada que se nos haya olvidado por el camino básico. Es verdad que la están mejorando con puntualizaciones, pero todo nos hace llevar a pensar que el propio documento raíz era un documento bastante bien trabajado. Y uno de los aspectos donde más aportación está teniendo es ver de qué forma se puede financiar la investigación y los trabajos de innovación. Así es. ¿Qué novedades se ponen sobre la mesa? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos mucho hincapié, ¿verdad?, en esa apuesta, que lo hablábamos ya en el Pacto por la Ciencia y en esta ley, de que año a año haya de verdad un esfuerzo inversor por parte del Gobierno en todo lo que va destinado a I+D+I. Muchos investigadores, a mí desde el principio de la legislatura, me explicaban que es más importante que esa apuesta sea regular y progresiva año a año, a que no caigamos en esos picos de sierra de un año sí, otro no, un año. Entonces, hemos intentado con ese Pacto por la Ciencia y también con esa ley que se dé esa estabilidad financiera y progresiva, que es fundamental para la estabilidad de la ciencia, de la investigación y de los propios investigadores. Y luego, por supuesto, cuando hablamos de cómo financiar, miramos lo público, pero tienes que también mirar la parte privada,
tienes que conseguir, ¿verdad?, concitar esa sintonía con el sector privado, y estamos incluso indagando con nuevas fórmulas de mecenazgos y capital riesgo. Estamos poniendo sobre la mesa nuevas fórmulas para que el sector privado pueda también seguir apostando, ¿no?, por esta ciencia, esta investigación. O incluso el crowdfunding, ¿no?, que es una de las formas también, ese pequeño mecenazgo, que cada uno puede hacer una aportación para poder desarrollar una investigación. Hemos puesto sobre la mesa fórmulas que entendíamos que, sobre todo desde la parte privada, podían acometer más fácilmente. También se plantea la posibilidad de constituir un consejo de ciencia, de tecnología y de investigación e innovación. Sí, así es, porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales que además la propia Unión Europea también te marca es la gobernanza, la transparencia, y entendimos fundamental hacer este consejo donde no solamente estuviese el gobierno, no solamente estuviesen también el sector científico implicado, sino el tejido privado, ¿no? Nos parecía importante que también la parte privada que aporta a la investigación, al desarrollo y a la innovación en esta comunidad autónoma pudieran estar sentadas en este consejo, y que es de nueva creación y también ha tenido una buena recepción por todos los agentes implicados. La aspiración, llegar al 1,3% del Producto Interior Bruto dedicado a la investigación. En estos momentos, ¿en cuánto estamos? Pues todavía no tenemos el dato, porque hasta que no publica el INE los datos definitivos, pues no le puedo decir. Es verdad que creo que estará al caer esa cifra, pero yo creo que después de la apuesta que hicimos en el último ejercicio presupuestario habremos ido en aumento. No podemos olvidar que los presupuestos del año anterior fundamentalmente fueron destinados a mejorar ese estado del bienestar, y la otra pata que se está cimentando con estos dos ejercicios presupuestarios es lo destinado a ciencia e investigación. Así que espero que esa mejora progresiva a la que tenemos que tender ya se vea reflejado cuando tengamos los datos del INE. 1,3% únicamente es un paso intermedio para llegar a la media europea. Exactamente, pasa que a veces no se cumplen esos porcentajes tan rápido como quisiera, y por eso yo decía que era fundamental que esa continuidad, esa estabilidad y esa progresividad sea año a año, independientemente de quienes estemos en los distintos gobiernos. Creo que esa estabilidad es fundamental, y la única manera de llegar a esas medias, la única manera de llegar a esa estabilidad es que se vea reflejado en los diferentes ejercicios presupuestarios año a año. Para eso se presentó también el Pacto por la Ciencia, unanimidad por parte de las fuerzas políticas, también de investigadores, de empresas, de organismos, de asociaciones, de colectivos de investigadores. Además de la ley de investigación e innovación, ¿qué otras cosas recoge ese Pacto de la Ciencia que todavía hay que empezar a desarrollar? Pues mire, por ejemplo, yo creo que hay otro aspecto fundamental que antes de ayer, en un acto con los jóvenes mejores estudiantes, hablábamos de la propia captación del talento, ¿no? Que siempre cuando hablas de ciencia es de, bueno, ¿y qué pasa con aquellos jóvenes y no tan jóvenes que se han tenido que marchar de Aragón? Bueno, pues ahí también estamos haciendo una apuesta importante a través de los contratos de Araiz. Era una convocatoria que llevaba años sin salir. Bueno, pues en estos 2 años ya de legislatura ya se ha abierto 2 veces, ya son 16 contratos de investigadores que la mayoría de ellos, casi el 90%, eran personas que se habían formado aquí en la Universidad de Zaragoza, se habían marchado fuera de España, y que gracias a esos contratos han podido volver otra vez a su tierra. Hemos tenido un incremento presupuestario en este segundo ejercicio, con lo cual yo creo que podremos volver a abrir una convocatoria con más de 8 contratos. Así que bueno, creo que ese goteo constante, aunque sea pequeño, aunque sea humilde, es una de las puertas más importantes para retornar a aquellas personas que se fueron, en algunos casos voluntariamente, en otros seguramente forzados, puedan volver. Yo creo que con cuando hablamos seguramente del retorno, ayer se lo explicaba, como lo digo, a los jóvenes estudiantes, yo decía, está bien, yo creo que es positivo, todos los investigadores, la gente de la universidad me lo reconoce, es positivo que cuando la gente termina de formarse pueda salir, pueda conocer otros países, pueda mejorar su formación, pero es casi más positivo que luego las administraciones, las instituciones hagamos posible ese camino de ida, pero fundamentalmente ese camino de vuelta, ¿no? Entonces, es verdad que seguramente no volverán todos los que se marcharon, pero con este tipo de medidas, con ese tipo de contratos, la gente es cuando puede retornar a su casa. Los presupuestos se han aprobado hace nada, hace tan apenas unas semanas, le va a dar tiempo a ejecutar.
un porcentaje alto del presupuesto, va a tener que dejar cosas en el aire. Pues yo espero que sí. El año pasado dentro de mi departamento tuvimos una ejecución presupuestaria del 98% y este año ya estuvimos trabajando los meses previos mientras estábamos negociando los presupuestos en el departamento, ya estábamos trabajando todas las convocatorias, bases reguladoras, ya estábamos, digamos, con las máquinas al máximo para que una vez que se aprueben los presupuestos podamos sacar a la luz ya todas las distintas cuestiones para poder gestionar todos esos presupuestos que confieren a mi departamento. Pilar Alegría, ¿qué le quita más el sueño? ¿El departamento o el Partido Socialista Obrero Español, del que es la secretaria de organización aquí en Aragón? Pues ni una cosa ni la otra. ¿No? Bueno, mi hijo de 3 años y medio es lo que me quita más el sueño. Bueno, mire, las responsabilidades, es verdad que alguna vez te genera alguna noche complicada, pero bueno, Llevan unas cuantas noches en el partido político complicadas. Bueno, es lo que tiene también la política. La política tiene estas noches y estos días complicados de negociación, de hablar mucho, y bueno, pues hay que asumirla sobre todo con sosiego y evidentemente no olvidar nunca la responsabilidad que esto conlleva. El pasado fin de semana los congresillos para elegir los delegados de cara al Congreso Federal de la formación se ha hablado de generosidad. ¿Hasta dónde va a llegar esa generosidad? ¿Habrá un momento en el que a lo mejor no se encuentre ese punto de encuentro? Sí, yo creo que sí. Se ha visto claramente este fin de semana. Ha habido congresillos, yo creo que en la mayoría de las provincias de España, y en todas ellas se han encontrado generosidad y acuerdos para que esos resultados que salieron de las primarias del pasado domingo se vieran reflejadas en las distintas listas que han salido en todos los provinciales, con lo cual la generosidad y el acuerdo está ya funcionando perfectamente en el Partido Socialista. No habrá que esperar, por tanto, al Congreso para que se suturen las heridas y se cosa el partido. Bueno, yo siempre creo que estos procesos son poco a poco. Vamos a ser sinceros, es decir, es verdad que los procesos de primarias, que son procesos altamente democráticos y transparentes, es verdad que se viven con mucha intensidad por parte del Partido Socialista y se viven momentos de cierta tensión, pero el primer paso fue una vez que el domingo salió aprobado y apoyado mayoritariamente Pedro Sánchez. Todos los socialistas, independientemente a quién hubiéramos apoyado, directamente nos pusimos detrás del secretario general, y el segundo paso ha sido estos congresillos. Iremos al Congreso Federal del próximo 16-17 de junio a hacer un buen congreso. Yo creo que no solamente internamente tenemos que hacerlo así como partido, sino que sobre todo tenemos que dar una imagen de salir mucho más fuertes y más reforzados de cara a la ciudadanía. Y de forma paralela también la confección de la ponencia política, el documento político que se discutirá en el Congreso. Exacto. Bueno, ya lo tienes. Que ya ha generado algún tipo de, sí, pero de problema, ¿no?, interno dentro del... Bueno, pero que es normal, porque al final, evidentemente, cada uno, cada equipo, incluso cada militante puede hacer sus distintas aportaciones a un documento marco, y a algunos les puede gustar más unos planteamientos u otros, y los congresos se hacen para discutir y para hablar. Nosotros no tenemos unos congresos, si me permiten la expresión, a la búlgara, en el sentido de que nosotros vamos a los congresos a discutir, a hablar, a analizar tranquilamente qué tipo de proyecto quiere este Partido Socialista, y en ese camino es lógico que haya divergencias de opiniones, pero que estoy segura que en el próximo Congreso Federal sabremos llegar a acuerdos también en lo que a nuestro documento político se refiere. Pedro Sánchez, una última cuestión, será quien decida la postura de la formación política de cara a la moción de censura. ¿Cuál será la decisión? Pues lo que hemos podido oír por el portavoz José Luis Ábalos es que en principio se está valorando la abstención. Es verdad que le corresponde, como no puede ser de otra manera, al secretario general, y lo que conocemos en boca de su portavoz es esa abstención que intenta recoger, por un lado, esa reprobación que se merece el Partido Popular, especialmente por los últimos casos que estamos viendo, que yo creo que a todos los ciudadanos nos escandaliza, de la corrupción, pero por otro lado la alternativa que se nos plantea a esa moción de censura oportunista que planteó Podemos no la compartimos. Eso es lo que ha planteado el portavoz, pero evidentemente la posición, como usted bien decía, le corresponde al secretario general. Pilar Alegría, muchas gracias por acompañarnos, por haber hablado de política pura y dura, pero también de lo que se está haciendo frente a la Consejería de Innovación, Investigación y Universidad. Gracias a usted.